Hola a todos. Esta es la cuarta década de procesos electorales continuos. Se rompió el bipartidismo. Hay una reconfiguración del sistema de partidos. Existen problemas económicos, sociales, de toda índole, básicamente. Tenemos que recordar algo. Con relación a esto, la Corte Suprema en 2015, durante el gobierno Cachureco, declaró que la reelección presidencial estaba permitida. Ahora ese hecho puede jugar a favor de la oposición, um, podemos decir así. Si ustedes recuerdan la historia de ese partido repugnante, el Partido Nacional, hace pocos años no fue el primer intento de reelección, sino más bien del presidente Suazo hace más ya de 20 años, um, quien a finalizar su periodo de gobierno no quiso dejar la presidencia. Primero buscó una manera de reformar la constitución para permitir su reelección y al ver que esto no era posible, luego intentó controlar la selección de su sucesor dentro del Partido Liberal y se entrometió en la nominación presidencial del Partido Nacional. Por lo menos esta crisis institucional permitió que existiesen varios candidatos para presidente en un mismo partido. La segunda crisis, el golpe de Estado en 2009, en el que Manuel Zelaya organizó un referéndum para convocar a una asamblea constituyente y que terminó con la expulsión del país de Zelaya, esto a mitades de 2009 por medio de un golpe de Estado militar. Aquí es donde empieza la pesadilla. Se instala un gobierno interino, Micheletti queda como presidente y los cachurecos empiezan a ejecutar sus planes en el escenario político. Ahora, en relación a los recursos a los que disponen para actividades ordinarias y campañas electorales, el financiamiento es otorgado por el Estado para actividades políticas como fortalecimiento institucional, capacitación política, uh, en el que en los periodos electorales los partidos reciben una contribución adicional que se le denomina deuda pública, calculada a partir de los votos obtenidos por partido en las generales. Los privados los ofrecen particulares, contribuciones, donaciones, legados a favor de los partidos o autofinanciamiento por lo que vendría a ser en teoría ingresos lícitos. Además, los partidos pueden solicitar préstamos. Los límites de gastos de campaña son establecidos por el tribunal, en el que al parecer este límite no se sobrepasó, ya que ha sido una de las más caras que ha tenido recientemente el Partido Nacional en la última elección para cada proceso y luego son controlados. Cabe resaltar que no se realizan debates durante las propuestas de los candidatos presidenciales, simplemente porque la propaganda se limita a más que todo a la simplicidad y eh, una forma visual atrayente al elector para que pueda, um, además de las prebendas y demás formas de ganar conciencias, por así decirlo. Luego del cierre de elecciones, eh, si ustedes no mal recuerdan, el tribunal, cuando existió este fraude por medio del sistema de cómputo, no brindó información oficial sobre las actas computadas y haciendo que el país entrara en incertidumbre ante el silencio. 2 días después de los comicios, la tendencia cambia, existe una caída en el sistema de cómputo del tribunal y al parecer un nuevo reporte de las autoridades electorales, presidente Juan Orlando Hernández, repuntando como candidato por sobre la alianza de oposición contra la dictadura. 1 de diciembre, el presidente declara un estado de excepción durante 10 días, toque de queda nocturno, eh, autoritarismo y miedo por sobre la población, una táctica inmoral en contra del pueblo para hacer todo tipo de fechorías durante estos eh, periodos. Seamos honestos aquí, el predominio de estos dos partidos es en gran medida por la capacidad de ambas agrupaciones de distribuir prebendas entre la población.
aunque bien sabemos que es algo no acostumbrado en este caso por el Partido Libre. Y de esa forma obtener el apoyo electoral. Luego hablaremos un poco más a detalle sobre este punto. La elección presidencial de 2009 fue el que marcó el punto más bajo en relación a la cantidad de votantes. Menos del 50% de la población votante votó. Un par de meses de crisis política grave, un llamado a resistirse a votar, manifestando una pérdida de identificación partidista. ¿Por qué? Por el enojo generalizado de la situación política y económica. Además de el creciente número de migrantes hondureños en el extranjero, Estados Unidos, Canadá, México, España, etcétera, que no votaron por no tener la capacidad o por simplemente no querer hacerlo. Otro punto aquí es la extensión de la violencia en cómo afecta la cantidad de votantes. En este sentido, amplios sectores de la población residentes en áreas golpeadas por el narcotráfico o barrios que están secuestrados por maras se encuentran imposibilitados de ejercer el voto y en caso de hacerlo, se, um, su elección no es libre. En estas zonas, el organismo electoral tiene que pagar un impuesto de guerra por solamente transmitir datos. La policía mantiene la distancia con el caso, los partidos lo que hacen son visitas fugaces durante la campaña y no hay gente que quiera servir en mesa, simplemente por el miedo de verse tanto ellos asesinados o en presencia de la familia sin eh, respeto alguno, o incluso su familia entera, si fuese el caso. Además de los medios internacionales no estarán exponiendo este tipo de personas igualmente. Los resultados de la elección de 2017 reflejaron volatilidad electoral. ¿Por qué razón? Por uso de programas sociales y de gran cobertura mediática que fueron clave para la victoria de Juan Orlando. Primero, dotándole de mayor poder de facto y segundo, asegurándole una base importante de apoyo electoral, una ventaja propagandística frente a los otros candidatos, ventaja que intentaron explotar y no resultó en esta reciente elección. Juan Orlando tuvo mayor presencia en anuncios, mayor propaganda en los periódicos, en la tele y en la radio. Hace eco lo que pasó a principios de 2009 con Zelaya, en el que se emitió un decreto para la Asamblea Constituyente, quien también quería permitir la reelección, pero seamos honestos aquí, aún así la Fiscalía General de la República no permitió esto. Hubo un segundo intento para preguntarle al pueblo. Se hizo una encuesta de opinión que no fue aceptada por los juzgados, acusando a Mel de delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad, etcétera. De los programas para satisfacer a la gente, la necesidad de la gente y con quién y de la forma en que han jugado astutamente y sin misericordia alguna, han utilizado estos cachurecos, bonos especiales, bono 10,000, la bolsa solidaria, que son los dos más importantes, techos dignos, bono estudiantil, bono de la tercera edad, entre otros. Estas son las migajas que se le han ofrecido al pueblo hondureño durante 12 años.